Hoy vamos a hablar de Lewis Carroll, el fotógrafo que escribió Alicia en el País de las Maravillas. Antes que nada, pues hay que situarnos, estamos en el siglo XIX, se acaba de inventar la fotografía y bueno, en ese momento no fue llamada fotografía, fue llamada daguerrotipia por el gandaya de Daguerre, pero pues esa historia si quieren se las cuento en otro video. Comenten si les interesa esa historia de cómo fue el invento, cómo se descubrió, cómo se inventó, cómo fue toda esta innovación de la fotografía. Pues con mucho gusto yo hago un video sobre eso. Pero no era únicamente Daguerre y no era únicamente en Francia, en París, donde estaba ocurriendo toda esta investigación, toda esta experimentación. Habían muchos otros interesados en esta innovación de las artes plásticas y uno de ellos pues obviamente era Lewis Carroll. Lewis Carroll fue entonces uno de los pioneros de la fotografía, uno de los primeros fotógrafos, y su obra fotográfica pues en su mayoría son retratos y en su mayoría son retratos de niñas. Él tenía en su casa estudio una serie pues de objetos y de disfraces que les prestaba a las niñas y con esto lograba crear pues maravillosos escenarios donde las niñas podían personificar a diferentes pues personajes, válgase la redundancia, y esto pues a las niñas obviamente les emocionaba muchísimo y él así les hacía fotos disfrazadas de diferentes cosas. También les contaba historias y hacía paseos con ellas. Unos de estos paseos pues eran paseos en bote. Fue un 4 de julio de 1862 justamente cuando decide Lewis Carroll con sus amigas, las niñas Liddell, Alicia y sus dos hermanas, ir a tomar un paseo en bote. Durante el paseo, las niñas empiezan a insistirle a Lewis Carroll que les cuente una historia, que les cuente una historia. Y él les dice que pues otro día, que no, que hoy no, que después, que bla, bla, bla. Pero ante la insistencia de las niñas, pues él un poco forzado empieza a inventar el maravilloso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, no solamente se quedó en palabras esta historia, ya que Lewis Carroll la escribe a mano. El primer libro de Alicia en el País de las Maravillas es un libro escrito a mano e ilustrado por el propio Lewis Carroll. Entonces, este maravilloso libro afortunadamente se salvó de las manos de la mamá de Alicia, porque van a ver lo que sucedió. Obviamente, esto también aumenta a todo el chismerío que hay sobre que si Lewis Carroll era un pedófilo o no. Yo opino que no, definitivamente, porque además de que no hay ninguna evidencia de que haya pasado el plano, digamos, platónico, que esta admiración, que este amor hacia las niñas haya pasado al plano físico, eso nunca se comprobó. Hay gente incluso que pues insinúa que podría tratarse no tanto de un amor físico, sino de un deseo de ser él mismo una niña, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de teorías, pero ninguna nos comprueba que se haya tratado de un abusador. No se sabe cuál fue la causa, a pesar de que Lewis Carroll llevaba un diario donde pues obviamente anotaba todo lo que le ocurría. Las páginas que corresponden a las fechas de esta ruptura que se dio entre la familia Liddell y Lewis Carroll pues faltan en el diario, no están, las cortaron. Entonces pues no podemos saber exactamente por qué esta señora decidió terminar con la amistad. Hay varios por ahí versiones. Una es que pues no les parecía a los padres de las niñas que Lewis Carroll utilizara a las niñas para poderse ver con la institutriz, que era uno de los chismes que se contaban, que él estaba interesado en la institutriz de las niñas, que era esta señora mayor que acompañaba siempre a las doncellas en esta época para cuidar de su virginidad. Toda mujer joven, virgen, tenía que ir acompañada pues de una señora mayor que pues velaba por su virginidad, ¿no? Entonces, bueno, una de las versiones es que Lewis Carroll andaba con la institutriz o le tiraba la onda a la institutriz.
Otra de las versiones era que le interesaba la hermana mayor de Alicia, y la última versión, tal vez la más conocida, es que pues que le interesaba a Alicia. Hay por ahí incluso una historia donde cuentan que incluso llegó a pedirle en matrimonio, ¿no? Llevándole él 20 años de edad. Entonces, bueno, por una o por otra razón, o por otra que no conocemos, la mamá de Alicia decide que ya no le conviene esta relación. Además, bueno, la mamá de Alicia era pues llamada en esa época cazadora de reyes, porque a ella le interesaba casar a sus hijas con un hombre pues muy bien posicionado en la sociedad, que tuviera algún título, que fuera de la nobleza, que fuera un rey, un duque, una cosa así. Entonces, bueno, esa puede ser una de las razones. La cosa es que pues ella se molesta, decide que nomás ya no, que hasta ahí llegó esta relación, esta amistad, y quema todas las cartas que Lewis Carroll le había escrito a Alicia. Él pues acostumbraba a escribir cartas a sus amigas niñas. Incluso hay un libro por ahí que es una recopilación de algunas de las cartas que él escribió a sus amigas niñas, se llama Cartas a mis amigas niñas. Por ahí si lo encuentran, pues léanlo, porque son unas cartas maravillosas, llenas de fantasía. Pero bueno, todo este conflicto se ve reflejado en el siguiente libro que escribe Lewis Carroll después de Alicia en el País de las Maravillas, que es Through the Looking Glass, o A través del espejo, del otro lado del espejo, algo así es la traducción al español. Y ahí en la introducción Lewis Carroll pues reitera su cariño y su respeto por las niñas Liddell y por sus padres, y a su vez habla de que todo se trató de un malentendido entre esta familia y él, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia. Nunca sabremos exactamente qué fue lo que pasó, pero definitivamente nos queda ahí su maravillosa obra fotográfica para nuestro deleite, porque son fotos maravillosas. Además, hay que entender que en ese momento la fotografía no era para nada lo que es hoy, era una técnica bastante difícil de alcanzar. El proceso en el que trabajaba Lewis Carroll era el colodión húmedo, una técnica pues bastante difícil de procesar, y que le permitía tener una nitidez en sus fotografías, una resolución maravillosa. Trabajaba por medio de negativos, y sus negativos pues eran estas placas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todos los retratos de niñas que hizo también retratos de niñas desnudas. Casi todas las placas de esta serie de desnudos pues los destruyeron. Quedan algunas que por ahí pueden encontrar. Y aquí en estas fotos vemos claramente el pictorialismo de Lewis Carroll. Lewis Carroll pertenecía a esta corriente del siglo XIX que desarrollaron algunos fotógrafos, que se llamó el pictorialismo, que se trataba justamente de pintar las fotografías pues para acercarlas un poco más a la pintura, para que la fotografía fuera aceptada como arte. Entonces él pertenece a esta corriente. En estas fotos de niñas desnudas vemos esto, que es el pictorialismo. Y bueno, a mí me gustaría hablar específicamente, ya les he mostrado muchas de sus fotos, pero me gustaría hablar específicamente, analizar estas dos. La primera pues es esta de desnudo, que es, a mí me parece maravillosa, porque me recuerda muchísimo a la Gioconda, aunque la pose podría referir mucho más a la maja desnuda de Goya. Yo me concentro en la expresión, en el rostro de la niña, y para mí esta niña es como si fuera la reencarnación de la Mona Lisa. Y por eso es que me causa tanta, no sé, admiración o no, intriga. Y por otro lado, el fondo, que en este caso pues es una fotografía, aunque está pintado, intervenido con pintura, el fondo está fuera de foco. Y en la Gioconda también el fondo está fuera de foco. Y eso, pues a mí me da la pista de que, como ya lo he dicho yo, y no nada más yo, también otros artistas como David Hockney, hay por ahí un documental donde habla de esto, y hay unos videos míos
aquí en mi canal donde yo hablo de esto, pero a mí esa imagen de la Gioconda con ese fondo fuera de foco me remite y me confirma de alguna manera que se utilizaba la cámara oscura o la cámara lúcida para ayudarse a pintar ya desde el Renacimiento. Entonces, bueno, ese parecido de las dos imágenes a mí me resulta muy intrigante o muy interesante. Y la otra foto que me gustaría analizar un poquito más a detalle es este retrato de Alicia, donde él está haciendo esto que yo ya les había comentado, que es que disfrazaba a las niñas para fotografiarlas, y en esta foto Alicia está disfrazada de pordiosera, de mendiga. Obviamente Alicia pertenecía a una familia acomodada, esto es un disfraz y esta era parte de lo que él hacía en su trabajo fotográfico, ¿no? Estas puestas en escena. Entonces, bueno, pues ese fue el maravilloso genio de Lewis Carroll. Si te gustó el video, compártelo, dale a like, coméntame si tú ya sabías que esta era la verdadera Alicia en el País de las Maravillas, si conocías toda esta historia maravillosa sobre Lewis Carroll, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gustaron las fotos? Comenta por favor y nos vemos muy pronto.